Un hombre viudo intenta seguir adelante con su hija tras la trágica pérdida de su esposa. Pero todo cambia cuando, al pasar junto a un grupo de indigentes, la niña señala y grita: «Mira, papá, mamá está viva». Esta desconocida, sin recuerdos claros, despierta en el hombre una inquietud imposible de ignorar. Lo que parecía un delirio se convierte en un reencuentro devastador y revelador. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía ser idéntica a su esposa muerta? Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. La plaza de Santo Domingo en Oaxaca resplandecía bajo el sol de la tarde, pero para Héctor Morales, los colores vivos de la ciudad colonial parecían desvanecerse en tonos grises desde hacía casi un año. El arquitecto de 42 años caminaba de la mano con su hija Paloma, una niña de 8 años, cuyos ojos almendrados recordaban tanto a los de Marisol, su esposa, que a veces tenía que apartar la mirada para no derrumbarse frente a la pequeña. «Papi, ¿podemos comprar tamales?», preguntó Paloma, señalando el puesto de Doña Consuelo, donde solían detenerse los domingos cuando Marisol aún estaba con ellos. «Claro, mi cielo», respondió Héctor, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había pasado casi un año desde que Marisol los había dejado tras una enfermedad fulminante que se la llevó en apenas 3 meses. Un tumor cerebral agresivo que los médicos descubrieron demasiado tarde. Desde entonces, Héctor se había convertido en madre y padre para Paloma, intentando mantener a flote su pequeño estudio de arquitectura especializado en restauración de edificios históricos, mientras reconstruía una rutina que diera estabilidad a su hija. Doña Consuelo les entregó los tamales envueltos en hojas de plátano. «Para la princesa de Oaxaca con extra de mole», dijo la anciana guiñándole un ojo a Paloma, «y para el arquitecto más guapo del Zócalo, uno de rajas con queso». Héctor agradeció con un gesto y pagó, mientras caminaban hacia su vieja camioneta estacionada cerca del templo de Santo Domingo. Paloma se detuvo abruptamente, su tamal a medio comer. «¿Qué pasa, Palomita?», preguntó Héctor. La niña no respondió. Sus ojos estaban fijos en el atrio de la iglesia, donde un grupo de personas en situación de calle se resguardaban del sol. Entre ellos, una mujer delgada con el cabello enmarañado rebuscaba en una pequeña mochila desgastada. «Mami», susurró Paloma. El corazón de Héctor dio un vuelco. No era la primera vez que Paloma confundía a alguna mujer con su madre. Los terapeutas le habían explicado que era normal, parte del proceso de duelo infantil. «No, mi amor, mamá está en el cielo, ¿recuerdas?», dijo suavemente, intentando tomarla de la mano para continuar su camino. Pero Paloma se soltó y corrió hacia el atrio. Héctor la siguió, disculpándose mientras esquivaba a los turistas que paseaban por la plaza. «Paloma, espera». Cuando alcanzó a su hija, la pequeña ya estaba frente a la mujer, extendiendo su tamal a medio comer. La mujer, visiblemente confundida, miraba a la niña con recelo. Fue entonces cuando Héctor la vio de frente. El impacto lo dejó sin aliento. Era como mirar un fantasma, una versión deteriorada y sucia de Marisol, los mismos ojos almendrados, la misma forma del rostro, incluso el pequeño lunar sobre el labio superior. Pero esta mujer tenía la mirada perdida, el cabello opaco y enredado, la piel curtida por el sol y marcada por la vida en las calles. «Señora, disculpe a mi hija», dijo Héctor con voz temblorosa. «Es solo que usted se parece mucho a alguien que conocimos». La mujer no respondió. Tomó el tamal que Paloma le ofrecía y murmuró un gracias apenas audible antes de dar un mordisco hambriento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Paloma con la naturalidad propia de los niños. La mujer masticó lentamente antes de responder. «Xochitl», dijo finalmente. «Solo Xochitl». «Yo soy Paloma, y él es mi papá, Héctor», continuó la niña. «Tú te pareces mucho a mí, mamá. Ella ya no está con nosotros». Héctor sintió un nudo en la garganta. Quería apartar a Paloma de allí, protegerla de la desilusión, pero también sentía una extraña fascinación por esta mujer
que parecía una versión paralela y desafortunada de su esposa. «Paloma, debemos irnos», dijo finalmente. «Disculpe la molestia, señora». Pero la niña no se movió. «¿Tienes hambre? Podemos invitarte a comer. Mi papá siempre dice que hay que compartir con los demás». Xochitl miró a Héctor con desconfianza, luego a Paloma, y finalmente negó, con la cabeza: «Estoy bien aquí». Algo en su voz, en la forma en que pronunciaba las palabras, envió escalofríos por la espalda de Héctor. Era demasiado similar, demasiado perturbador. «Al menos tome esto», dijo extendiendo un billete de 200 pesos. «Por favor». La mujer dudó, pero finalmente tomó el dinero, guardándolo rápidamente en su mochila desgastada. «Gracias», murmuró, y luego, mirando a Paloma, añadió: «Tienes una hija muy bonita». Durante el camino de regreso a casa, un pequeño departamento en el barrio de Jalatlaco, Paloma no dejó de hablar sobre la mujer del atrio. Héctor intentaba responder con monosílabos, mientras su mente daba vueltas a la increíble coincidencia. ¿O era algo más que una coincidencia? Esa noche, después de acostar a Paloma, Héctor sacó la caja donde guardaba las fotografías de Marisol. Recorrió con los dedos las imágenes de su boda, de los viajes que hicieron juntos, del día que nació Paloma. En todas ellas, Marisol sonreía con esa mezcla de dulzura y determinación que la caracterizaba. ¿Qué significa esto? ¿Mari?, susurró a la fotografía favorita de su esposa, donde ella aparecía riendo frente a la Catedral de Oaxaca. ¿Quién es esa mujer? Héctor apenas durmió esa noche. Al día siguiente, después de dejar a Paloma en la escuela, condujo hasta el centro de atención social donde trabajaba su amigo Raúl Domínguez, coordinador de programas para personas en situación de calle. «Necesito información sobre una mujer», le dijo sin preámbulos. «Se hace llamar Xochitl, vive cerca del atrio de Santo Domingo». Raúl lo miró con curiosidad. «¿Desde cuándo te interesan las personas en situación de calle, arquitecto? Llevo años invitándote a colaborar con nosotros y siempre estás demasiado ocupado». «Es complicado», respondió Héctor. «Solo necesito saber si tienen algún registro de ella, de dónde viene, cuánto tiempo lleva en las calles». «Sabes que esa información es confidencial», dijo Raúl, cruzándose de brazos. «A menos que seas familiar o tengas alguna razón oficial». «Se parece a Marisol», lo interrumpió Héctor. «Es idéntica a mi esposa, Raúl, como si fueran la misma persona». El rostro de Raúl cambió de expresión. «Héctor, amigo, ¿has considerado que quizás estás viendo lo que quieres ver? El duelo puede jugarnos malas pasadas». «No estoy loco si es lo que insinúas», respondió Héctor con irritación. «Paloma también la vio. Fue ella quien la identificó primero». Raúl suspiró. «Mira, no puedo darte información oficial, pero puedo preguntar discretamente a los voluntarios que trabajan en esa zona. Si descubro algo, te lo haré saber». Esa misma tarde, después de recoger a Paloma de la escuela, Héctor cedió a los ruegos de su hija y pasaron nuevamente por el atrio de Santo Domingo. Xochitl seguía allí, sentada en los escalones, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando vio a Paloma, algo en sus ojos pareció iluminarse por un instante. «Volviste», dijo la niña corriendo hacia ella con una bolsa en la mano. «Te traje un sándwich y una manzana». Héctor se mantuvo a cierta distancia, observando la interacción. Había algo en la forma en que Xochitl miraba a su hija, una mezcla de curiosidad y ternura que le resultaba inquietantemente familiar. Durante las siguientes semanas, visitar a Xochitl se convirtió en parte de la rutina de Héctor y Paloma. La pequeña había insistido tanto que Héctor no tuvo corazón para negarse, aunque cada encuentro con aquella mujer removía en él sentimientos contradictorios. Por un lado, la increíble semejanza con Marisol le provocaba un dolor agudo. Por otro, sentía una inexplicable necesidad de ayudarla. Xochitl, inicialmente recelosa, comenzó a esperar sus visitas. Poco a poco, aceptó más que comida: una manta cuando las noches se tornaron frías, medicinas para un resfriado persistente, incluso un pequeño cuaderno
donde dibujaba formas abstractas con un lápiz que Paloma le había regalado. ¿Por qué siguen viniendo?, preguntó Xochitl una tarde, mientras compartían unos tlayudas que Héctor había comprado. Estaban sentados en una pequeña banca del jardín, lejos de los otros indigentes que frecuentaban la zona. «Porque me caes bien», respondió Paloma, con simplicidad, balanceando sus piernas que no alcanzaban el suelo. «Y porque dibujas muy bonito». Héctor observó el intercambio en silencio. Había algo en la manera en que Xochitl inclinaba la cabeza al escuchar a Paloma, un gesto tan similar al de Marisol que le cortaba la respiración. «La verdad», dijo finalmente Héctor, «es que me intriga tu historia. ¿De dónde vienes? ¿Tienes familia?». Xochitl dejó de comer y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse tras la cúpula de la iglesia. «No recuerdo mucho», confesó con voz suave. «Hay espacios en blanco. A veces tengo imágenes, como sueños, pero no sé si son recuerdos o fantasías». «¿Qué es lo primero que recuerdas claramente?», insistió Héctor. «Chiapas», respondió ella después de una pausa. «Desperté en un hospital en San Cristóbal de las Casas hace no sé cuánto tiempo. Me dijeron que me encontraron inconsciente cerca de la frontera con Guatemala. No tenía identificación, nada, solo este». De entre sus ropas, Xochitl sacó un pequeño colgante de plata con forma de colibrí. El corazón de Héctor dio un vuelco. Marisol tenía uno idéntico, un regalo de su abuela que nunca se quitaba. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo la mano. Xochitl dudó, pero finalmente le permitió examinar el colgante. Era prácticamente igual al de Marisol, con pequeñas incrustaciones de turquesa en las alas y una inscripción en el reverso tan desgastada que apenas se leía. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó Héctor señalando la inscripción. Ella negó con la cabeza. «Solo sé que es importante. Es lo único que tenía conmigo cuando empecé a recordar». El arquitecto sacó su teléfono y disimuladamente tomó una fotografía del colgante antes de devolvérselo. Necesitaba compararlo con el de Marisol, que guardaba en su joyero junto con su anillo de bodas. «Papi, ¿podemos invitar a Xochitl a casa algún día?», preguntó Paloma mientras regresaban a su automóvil. «Podría darse un baño y dormir en una cama de verdad». La pregunta tomó por sorpresa a Héctor. Hasta ahora sus interacciones con Xochitl se habían limitado a estos encuentros en espacios públicos, breves y controlados. «No creo que sea buena idea, mi cielo», respondió con cautela. «Xochitl está acostumbrada a su espacio y es porque es pobre», interrumpió Paloma con esa franqueza desconcertante de los niños. «Mi maestra Lupita dice que debemos ayudar a los demás sin importar cómo se vean o dónde vivan». Héctor suspiró. «No es por eso, Palomita. Es complicado. Los adultos a veces necesitamos tiempo para confiar en otras personas». Pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, mientras Paloma dormía, Héctor comparó la fotografía del colgante de Xochitl con el de Marisol. Eran idénticos, incluida la inscripción desgastada que en el de Marisol se leía claramente: «Para mis dos tesoros, siempre juntas». Un escalofrío recorrió su espalda. Marisol nunca había mencionado tener una hermana, mucho menos una gemela. Había crecido en un orfanato en Puebla, según le contó, y fue adoptada a los 5 años por una pareja mayor que falleció cuando ella era adolescente. No tenía más familia que Héctor y Paloma, o eso creían. Al día siguiente, en su estudio de arquitectura, Héctor apenas pudo concentrarse en los planos de restauración de una antigua hacienda. Su mente estaba ocupada trazando conexiones, formulando hipótesis. ¿Y si Marisol hubiera tenido una hermana gemela de la que nunca supo? ¿Y si esa hermana fuera Xochitl? «Arquitecto, tiene visita», anunció Dolores, su secretaria, interrumpiendo. «Sus cavilaciones. La ingeniera Vega dice que es urgente». Antes de que pudiera responder, Inés Vega entró a su oficina con la confianza de quien se siente en terreno familiar. Alta, elegante y con una belleza fría,
Inés era la jefa del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Oaxaca y antigua compañera de universidad de Héctor. «Héctor, querido», exclamó, acercándose para besarlo en ambas mejillas. «Tanto tiempo sin vernos». «Inés», respondió él incómodo por la familiaridad, «¿en qué puedo ayudarte?» «Oh, tan formal», sonrió ella tomando asiento sin ser invitada. «Vengo con una propuesta irresistible. El ayuntamiento está preparando un proyecto de rehabilitación de edificios históricos para convertirlos en viviendas sociales. Pensé inmediatamente en ti para dirigir el diseño». Héctor arqueó una ceja. «¿Y por qué yo? Hay varios estudios más grandes que podrían manejar un proyecto de esa envergadura». «Porque nadie entiende el alma de Oaxaca como tú», respondió ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Además, desde que Marisol nos dejó, te has aislado demasiado. Este proyecto te conectaría nuevamente con la ciudad, con la gente». La mención casual de Marisol, como si Inés tuviera derecho a invocar su nombre, irritó a Héctor. Nunca le había agradado la manera en que Inés miraba a su esposa durante las reuniones sociales, con una mezcla de desdén y envidia apenas disimulada. «Lo pensaré», dijo secamente, esperando terminar la conversación. Pero Inés no parecía dispuesta a marcharse. «También quería invitarte a cenar este viernes. Nada formal, solo unos amigos en mi casa. Le haría bien a Paloma socializar con otros niños». «Tenemos planes», mintió Héctor. «Pero gracias por la invitación». «¿Planes?», Inés levantó una ceja perfectamente delineada. «He oído rumores, ¿sabes? Dicen que te han visto rondando el atrio de Santo Domingo, hablando con indigentes». El tono aparentemente casual no engañó a Héctor. Había una acusación velada en sus palabras, quizás incluso una amenaza. «No sabía que mis actividades personales fueran de interés público», respondió manteniendo un tono neutro. «Todo lo que hace el arquitecto más respetado de Oaxaca es de interés», replicó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «especialmente cuando involucra a su hija en situaciones cuestionables». Héctor se puso de pie dando por terminada la reunión. «Te avisaré sobre el proyecto. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión pendiente». Inés se levantó con elegancia estudiada. «Por supuesto. Piensa en mi invitación, Héctor, y ten cuidado con las compañías que frecuentas. Esta ciudad puede ser muy pequeña cuando empiezan los chismes». Después de que Inés se marchara, Héctor permaneció inquieto. ¿Cómo sabía ella de sus encuentros con Xochitl? ¿Y por qué parecía tan interesada? Esa tarde, tras recoger a Paloma de la escuela, Héctor tomó una decisión impulsiva. En lugar de pasar brevemente por el atrio como de costumbre, se acercó directamente a Xochitl. «¿Te gustaría venir a cenar a nuestra casa?», preguntó sin preámbulos. «Podrías darte un baño, descansar en una cama real, solo por esta noche». La mujer lo miró con sorpresa y recelo. «¿Por qué harías eso?». «Porque creo que podría conocerte», respondió Héctor. «No ahora, no así, pero quizás en otro tiempo, en otra vida». Paloma aplaudió entusiasmada. «Di que sí, Xochitl. Preparé mi habitación para ti y puedes usar mi pijama de ositos». Algo en la mirada de la niña pareció derribar las últimas defensas de Xochitl. «Solo una noche», aceptó finalmente, «y mañana vuelvo aquí». Durante el trayecto a casa, Héctor observaba por el retrovisor a Xochitl, sentada en silencio en el asiento trasero junto a Paloma, que parloteaba sin cesar sobre todos los juguetes que quería mostrarle. La mujer miraba por la ventana con una mezcla de asombro y temor, como si la ciudad que pasaba ante sus ojos fuera un lugar completamente nuevo. El apartamento de Héctor en Jalatlaco, un barrio histórico de Oaxaca conocido por sus calles empedradas y casas coloridas, no era grande, pero destilaba calidez. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y artesanías locales que Marisol coleccionaba con pasión. Para Xochitl, cruzar ese umbral fue como entrar en un mundo desconocido y sin embargo extrañamente familiar. Se detuvo frente a una fotografía de Marisol, tocándola con dedos temblorosos. «¿Quién es?», preguntó, aunque algo en su mirada sugería que ya intuía la respuesta. «Mi esposa»,
respondió Héctor, observando cuidadosamente su reacción. Marisol nos dejó hace casi un año. Xochitl se alejó de la fotografía como si le quemara los dedos. Lo siento, murmuró, visiblemente perturbada. No debería estar aquí. Mi mamá era muy bonita, ¿verdad?, intervino Paloma tomando la mano de Xochitl con naturalidad. Tú también eres bonita. Ven, te mostraré dónde puedes bañarte. Mientras Paloma guiaba a Xochitl hacia el baño, Héctor se dirigió a la cocina para preparar la cena. Su mente daba vueltas. La reacción de Xochitl ante la fotografía de Marisol había sido visceral, como si hubiera reconocido algo en ella que la perturbaba profundamente. Después de que Xochitl se bañara y se vistiera con ropa limpia, que Héctor había guardado de Marisol, un simple vestido de algodón que le quedaba ligeramente grande. Los tres se sentaron a cenar. La transformación era asombrosa. Sin la suciedad y el cabello enmarañado, el parecido con Marisol era aún más evidente, aunque había diferencias sutiles, cicatrices pequeñas que Marisol no tenía, una expresión más cautelosa en los ojos, un ligero temblor en las manos. ¿Desde cuándo estás en Oaxaca?, preguntó Héctor sirviendo pozole, el plato favorito de Paloma. Xochitl dudó. No estoy segura. Los días se mezclan cuando vives en la calle, quizás 6 meses, tal vez más. ¿Y antes de eso? Mencionaste Chiapas. Sí, el hospital en 1909, San Cristóbal. Xochitl comía lentamente, saboreando cada bocado como quien no ha tenido una comida decente en mucho tiempo. Desperté allí sin recordar quién era. Los médicos dijeron que sufrí un traumatismo craneal severo. Cuando me recuperé físicamente, no tenían razón para mantenerme internada. ¿No intentaron ayudarte a recuperar tu identidad?, preguntó Héctor, incrédulo. Lo intentaron, respondió ella, bajando la mirada, pero sin documentos, sin nombre completo. El sistema de salud público tiene recursos limitados. Una mujer sin memoria no era prioridad. Paloma, que había estado escuchando atentamente, intervino. ¿No tienes ningún recuerdo de antes? Ni siquiera de cuando eras niña. Xochitl le sonrió con tristeza. A veces tengo flashes como fotografías borrosas. Una casa grande y vieja con piso de madera, una mujer cantando, el olor de pan recién horneado, pero no puedo conectar esos fragmentos en una historia coherente. Después de la cena, mientras Paloma se preparaba para dormir, Héctor condujo a Xochitl a su estudio. Cerró la puerta para asegurarse de que la niña no escuchara. «Hay algo que debo mostrarte», dijo abriendo un cajón de su escritorio. Sacó una pequeña caja de madera tallada y la abrió, revelando el colgante de colibrí de Marisol. Xochitl contuvo el aliento. Con manos temblorosas, sacó su propio colgante y los colocó juntos sobre el escritorio. Eran idénticos, hasta el más mínimo detalle. «¿Qué significa esto?», susurró su voz apenas audible. «No lo sé con certeza», respondió Héctor, «pero tengo una teoría. Marisol creció en un orfanato en Puebla. Nunca conoció a sus padres biológicos. El colgante era lo único que tenía de su pasado». «¿Crees que yo...?» Xochitl no pudo terminar la pregunta, como si la posibilidad fuera demasiado abrumadora para articularla. «Creo que podría ser su hermana», dijo Héctor finalmente. «Posiblemente su gemela». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Xochitl tomó nuevamente su colgante, aferrándose a él como a un salvavidas. «Necesito saberlo», dijo finalmente, con una determinación que Héctor no había visto en ella hasta entonces. «Necesito saber quién soy». «Hay una manera», respondió Héctor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Un examen de ADN podría confirmar si estás emparentada con Marisol». Xochitl asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo tomaría?» «Unos días, tal vez una semana. Conozco a alguien en el hospital universitario que podría ayudarnos discretamente». «¿Y mientras tanto?» Héctor no había pensado más allá de ese momento, pero al ver a Xochitl allí, vulnerable y expectante, supo que no podía simplemente devolverla a las calles. «Puedes quedarte aquí», ofreció. «Tenemos una habitación de invitados. Estarás segura y cómoda mientras esperamos los resultados».
La oferta pareció sorprender a Xochitl tanto como al propio Héctor. ¿Por qué harías eso por mí? Apenas me conoces. Porque si mi teoría es correcta, eres familia, respondió con sencillez. Y porque Paloma te ha tomado cariño. Además, si quieres reconstruir tu vida, necesitarás un punto de partida. Al día siguiente, muy temprano, Héctor llamó a su amigo Miguel Álvarez, genetista en el Hospital Universitario de Oaxaca. Le explicó la situación de manera general, sin entrar en detalles sobre la increíble semejanza entre Xochitl y Marisol. Necesito un favor, Miguel. Un examen de ADN discreto y rápido. Es personal. ¿Qué tan personal, Héctor?, preguntó Miguel con cautela. Sabes que estos procedimientos tienen protocolos. Lo suficientemente personal para que te pida que lo manejes tú mismo, insistió Héctor. Puedo pagarlo como servicio privado. Después de algunas negociaciones, Miguel accedió a recibirlos esa misma tarde. Mientras tanto, Héctor enfrentaba otro desafío: explicarle a Paloma por qué Xochitl se quedaría con ellos. ¿Entonces Xochitl podría ser hermana de mamá?, preguntó la niña durante el desayuno, procesando la versión simplificada que Héctor le había dado. Es una posibilidad, respondió Héctor con cautela. El examen nos dirá si hay parentesco, pero no debemos hacernos ilusiones hasta tener certeza. Si es hermana de mamá, eso la convierte en mi tía. Los ojos de Paloma brillaban con la posibilidad. Técnicamente sí. Siempre quise tener una tía, exclamó la niña emocionada. Luego, como recordando algo importante, añadió: ¿y si no es hermana de mamá? ¿Tendrá que volver a la calle? La pregunta, tan directa y cargada de preocupación genuina, conmovió a Héctor. No, Palomita, pase lo que pase con el examen, ayudaremos a Xochitl a encontrar un lugar seguro donde vivir. Mientras Paloma estaba en la escuela, Héctor llevó a Xochitl a una tienda de ropa para comprarle algunas prendas básicas. La mujer se mostró incómoda con el gesto. No es necesario que gastes tu dinero en mí, protestó cuando Héctor insistió en que probara un sencillo conjunto de pantalón y blusa. Considéralo un préstamo, respondió él. Cuando recuperes tu vida podrás devolvérmelo si quieres. En la tienda, Héctor notó cómo las dependientas miraban a Xochitl con curiosidad. Una de ellas incluso se acercó y preguntó: «Disculpe, ¿usted no es la señora Morales, la arquitecta?» «No», interrumpió Héctor rápidamente. «La señora Morales era mi esposa. Ella falleció el año pasado». La dependienta se disculpó, profusamente, visiblemente avergonzada. Pero el incidente dejó a Xochitl profundamente perturbada. En el auto, camino al hospital, permaneció en silencio, mirando por la ventanilla con expresión ausente. «¿Estás bien?», preguntó Héctor finalmente. «Es extraño», respondió ella en voz baja, «ser confundida con alguien que ya no está, como si fuera un fantasma ocupando su lugar». «No estás ocupando su lugar», aseguró Héctor. «Nadie podría hacer eso». El procedimiento en el hospital fue rápido y discreto. Miguel los recibió en su consultorio privado, tomó muestras de saliva de Xochitl y prometió compararlas con el perfil genético de Marisol, que tenían archivado debido a su tratamiento oncológico. «Tendré los resultados en unos días», dijo el médico. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Héctor? Sea cual sea el resultado, cambiará muchas cosas». «Necesitamos saberlo», respondió Héctor con firmeza. «Por Xochitl, por Paloma, por la memoria de Marisol». Mientras esperaban los resultados, Héctor decidió investigar más sobre el pasado de Marisol. Nunca había visitado el orfanato donde ella creció, un lugar llamado Casa Esperanza, en las afueras de Puebla. Marisol hablaba poco de su infancia, describiéndola como un capítulo cerrado que prefería no revisitar. «Voy a hacer un viaje corto a Puebla», le explicó a Xochitl, «esa noche, después de que Paloma se durmiera. Hay un lugar que necesito visitar relacionado con Marisol. ¿Estarás bien? Quedándote aquí con Paloma y doña Lupita». Puebla recibió a Héctor con un cielo gris y amenaza de lluvia. La Casa Esperanza resultó ser un edificio antiguo de 2 plantas, con paredes desconchadas y un pequeño jardín donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de una mujer mayor. El lugar tenía ese aire de dignidad gastada,
de institución que hace lo mejor posible con recursos insuficientes. Buenos días, busco a la directora, dijo Héctor a una joven que barría la entrada. La hermana Mercedes está en la capilla, respondió la muchacha. Es el edificio pequeño al fondo del patio. Héctor cruzó el patio observando cada detalle. ¿Habría jugado Marisol en ese mismo espacio? ¿Habría subido esas escaleras gastadas cada noche hacia un dormitorio compartido? La capilla era un espacio austero, con apenas 6 bancos de madera y un pequeño altar. Arrodillada frente a él, una monja de unos 70 años rezaba en silencio. Héctor esperó respetuosamente hasta que ella terminó sus oraciones. «Hermana Mercedes, disculpe la interrupción», dijo cuando la mujer se levantó. «Mi nombre es Héctor Morales. Estoy investigando sobre una niña que creció aquí, Marisol Mendoza. Era mi esposa». La anciana lo miró con ojos penetrantes. «¿Era?» «Falleció hace casi un año». La hermana hizo la señal de la cruz. «Que Dios la tenga en su gloria. Sí, recuerdo a Marisol. Una niña dulce pero reservada. Fue adoptada por los Mendoza, un matrimonio mayor sin hijos. Gente buena. Hermana, necesito saber si Marisol tenía algún familiar, específicamente si tenía una hermana gemela». La pregunta provocó un cambio visible en la expresión de la monja. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con recelo. «¿Por qué pregunta eso ahora, señor Morales?» «Es complicado de explicar», respondió Héctor, «pero le aseguro que mis intenciones son buenas. Solo busco la verdad». La hermana Mercedes lo evaluó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró. «Venga conmigo. Hay algo que debe ver». Lo condujo a través de pasillos estrechos hasta una pequeña oficina llena de archivadores antiguos. Con manos temblorosas por la edad, la monja extrajo una llave de su bolsillo y abrió un cajón cerrado con llave. «Los registros de adopciones son confidenciales», explicó mientras buscaba entre carpetas amarillentas. «Pero dadas las circunstancias, aquí está». Extrajo un sobre manila desgastado y lo colocó sobre el escritorio. Marisol llegó a nosotros con apenas unas semanas de vida. La dejaron en nuestra puerta una madrugada de diciembre, envuelta en una manta con este sobre. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía descolorida de 2 bebés idénticos, dormidos uno junto al otro. «Gemelas», murmuró Héctor, sintiendo que le faltaba el aire. «La carta era de su madre biológica», continuó la hermana. «Una mujer joven, soltera, de un pueblo de la sierra, no podía mantener a 2 criaturas y tomó la decisión más dolorosa que una madre puede tomar. ¿Dejó a ambas niñas aquí?», preguntó Héctor, aunque ya intuía la respuesta. «No, solo a Marisol. La otra bebé, Xochitl, se la llevó con ella, con la esperanza de poder mantener al menos a una. Prometió que algún día volvería por Marisol, pero nunca lo hizo». El nombre golpeó a Héctor como una descarga eléctrica. Xochitl, la misma Xochitl que ahora estaba en su casa cuidando de Paloma junto con doña Lupita. ¿Intentaron buscar a la otra niña? ¿A la madre? La hermana negó con la cabeza. En aquellos tiempos los recursos eran aún más escasos que ahora. Además, la madre dejó instrucciones específicas de no buscarla. Dijo que sería peligroso, aunque no explicó por qué. Héctor leyó la carta con manos temblorosas. Era una misiva desgarradora de una madre desesperada que firmaba simplemente como RM. Mencionaba un peligro del que huía, una amenaza para ella y sus hijas, pero sin especificar su naturaleza. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó señalando la carta y la fotografía. «Son documentos oficiales del orfanato», respondió la hermana con firmeza, «pero puedo permitirle hacer copias». Mientras la monja salía a buscar la fotocopiadora, Héctor examinó la fotografía más detenidamente. En el reverso, con letra diminuta, alguien había escrito: «Mis tesoros, siempre juntas en el corazón, aunque separadas por el destino. Ojalá algún día entiendan y perdonen a su madre». La misma frase del colgante. «Para mis 2 tesoros, siempre juntas». Con las copias en su poder, Héctor regresó a Oaxaca ese mismo día, conduciendo bajo una lluvia torrencial que parecía reflejar la tormenta de emociones en su interior.
Al llegar a casa encontró a Paloma dormida y a Xochitl sentada en el sofá, leyendo uno de los libros de arquitectura de Héctor. «¿Cómo fue tu viaje?», preguntó ella cerrando el libro. «Revelador», respondió Héctor, dejando su maletín empapado en el suelo. «Miguel, ¿llamó? ¿Alguna noticia sobre el examen?». «Sí, hace unas horas. Dijo que los resultados estarán listos mañana. Quiere que vayamos a su consultorio». Héctor asintió, debatiéndose entre mostrarle inmediatamente lo que había descubierto o esperar la confirmación científica. Finalmente decidió aguardar. Una revelación de tal magnitud necesitaba toda la certeza posible. «Hay algo más», añadió Xochitl, con un tono que puso a Héctor en alerta. «Una mujer vino a buscarte. No quiso dejar su nombre, pero preguntó insistentemente por mí. Quería saber quién era, cuánto tiempo llevaba aquí». Doña Lupita no le dijo nada, pero la mujer tomó algunas fotografías con su teléfono antes de irse. «¿Cómo era?», preguntó Héctor, aunque ya sospechaba la respuesta. Alta, elegante, con el cabello recogido en un moño. Llevaba un traje azul oscuro y hablaba como si fuera dueña del lugar. Inés Vega. La descripción encajaba perfectamente. ¿Qué pretendía? ¿Y por qué estaba tan interesada en Xochitl? Esa noche, mientras todos dormían, Héctor recibió un mensaje de texto de Miguel. «Los resultados están listos. Deberías venir solo primero. Es importante». La gravedad del tono alarmó a Héctor. ¿Habría encontrado algo más allá del parentesco? ¿Alguna condición médica preocupante? A la mañana siguiente, después de dejar a Paloma en la escuela, Héctor se dirigió al hospital sin Xochitl, pidiéndole que esperara en casa hasta su regreso. Miguel lo recibió con expresión seria en su consultorio. «Siéntate, Héctor. Lo que tengo que decirte es complejo». «¿Son hermanas?», preguntó Héctor directamente. «Más que eso», respondió Miguel, mostrándole una pantalla con gráficos que Héctor apenas comprendía. «Son gemelas idénticas. Su ADN coincide en 99%, lo que es normal en gemelos monocigóticos. Pero hay algo más. El perfil genético de Xochitl muestra marcadores que coinciden con el tumor cerebral que desarrolló Marisol». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Héctor, sintiendo un nudo en el estómago. «Significa que Xochitl podría tener predisposición a desarrollar el mismo tipo de tumor. Recomendaría un escaneo cerebral completo lo antes posible». La noticia cayó como un mazazo. No solo había confirmado que Xochitl era la hermana gemela de Marisol, sino que además podría estar en riesgo de sufrir la misma enfermedad que se había llevado a su esposa. «Hay algo más», continuó Miguel, visiblemente incómodo. «Recibí una llamada ayer de la Secretaría de Salud. Alguien ha solicitado acceso a estos resultados alegando un posible fraude de identidad. Mencionaron tu nombre específicamente». «¿Qué? ¿Quién haría algo así?». «No lo sé, pero tienen influencia». La solicitud venía con sellos oficiales. Logré retrasarlo argumentando confidencialidad médico-paciente, pero no podré bloquearlo indefinidamente». Héctor agradeció a su amigo y salió del hospital con la mente en ebullición. Alguien estaba moviendo hilos para obtener información sobre Xochitl, alguien con conexiones en la administración pública. Inés Vega era la candidata obvia, pero ¿qué ganaba ella con todo esto? La respuesta llegó esa misma tarde, de la manera más inesperada y pública posible. Mientras conducía de regreso a casa tras recoger a Paloma de la escuela, vio su rostro y el de Xochitl en la primera plana de un periódico local. Arquitecto reconocido acoge a supuesta gemela de su difunta esposa. ¿Amor o estafa? El artículo, firmado por un periodista desconocido pero claramente alimentado por fuentes cercanas al caso, insinuaba que Xochitl era una impostora que había aprovechado su parecido físico con Marisol para manipular a Héctor y acceder a su patrimonio. «¿Qué es una estafa, papi?», preguntó Paloma, que había visto el periódico desde el asiento trasero. «Un engaño, mi cielo». «Pero no te preocupes, son mentiras», respondió Héctor, intentando mantener la calma mientras su teléfono comenzaba a sonar incesantemente. Al llegar a casa, encontraron a Xochitl visiblemente alterada.
Su teléfono, un modelo básico que Héctor le había comprado días atrás, no dejaba de recibir mensajes y llamadas de números desconocidos. «Está en todas partes», dijo ella, mostrándole su pantalla donde aparecían notificaciones de redes sociales compartiendo el artículo. ¿Por qué alguien haría esto? Las siguientes 48 horas fueron un torbellino para Héctor y Xochitl. El artículo difamatorio se propagó como fuego en la pequeña comunidad de Oaxaca, ciudad donde todos parecían conocerse. Los teléfonos no dejaban de sonar. Mensajes de supuestos amigos preguntando por los detalles morbosos, clientes cancelando proyectos e incluso la escuela de Paloma llamó para expresar su preocupación por la situación familiar. «No puedo quedarme aquí», dijo Xochitl la segunda noche, mientras Héctor cerraba las cortinas para evitar a los periodistas que acampaban frente a su casa. «Estoy destruyendo tu vida y la de Paloma». «No vas a irte», respondió Héctor con firmeza. «Es exactamente lo que quieren. Si huyes ahora parecerá una admisión de culpa. ¿Y qué importa lo que parezca? Ya todos han decidido que soy una oportunista». Héctor se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. Paloma dormía agotada después de un día en que no había podido salir a jugar por el acoso mediático. «A mí me importa», dijo finalmente. «A Paloma le importa, y debería importarte a ti porque eres inocente. Eres la hermana de Marisol. Tengo las pruebas genéticas para demostrarlo». Xochitl lo miró con ojos húmedos. «¿Y de qué sirve eso ahora? Nadie va a creer un papel cuando ya han decidido la historia que quieren contar». «Te equivocas», respondió Héctor tomando su teléfono. «Conozco a alguien que podría ayudarnos, alguien que se especializa en desenterrar la verdad». Ese alguien era Gabriela Montemayor, una periodista investigativa conocida por sus reportajes sobre adopciones irregulares y tráfico de niños. Héctor la había conocido durante un proyecto de restauración para la sede del periódico donde ella trabajaba. La llamada fue breve pero efectiva. Gabriela escuchó atentamente, hizo preguntas precisas y finalmente accedió a reunirse con ellos esa misma noche en un lugar discreto. «El Café Andrade a las 10», indicó. «Entren por la puerta trasera. Llevaré a alguien que les interesará conocer». El Café Andrade era un establecimiento antiguo en el centro histórico, conocido por su discreción y por ser punto de encuentro de intelectuales y artistas locales. A las 10 en punto, Héctor y Xochitl entraron por la puerta de servicio, dejando a Paloma al cuidado de doña Lupita. Gabriela los esperaba en un reservado al fondo del local, acompañada por un hombre mayor de aspecto cansado, pero ojos alertas. «Héctor, Xochitl, les presento a Joaquín Herrera», dijo la periodista después de los saludos iniciales. Joaquín trabajó durante 30 años como administrativo en el sistema de adopciones de Puebla. Conoce todos los casos, ya incluyendo el de las gemelas separadas de 1985. El hombre asintió gravemente. Cuando Gabriela me contactó con su historia, supe inmediatamente de qué caso se trataba. Fue uno de esos expedientes que nunca olvidas, porque sabes que algo no está bien, pero no tienes poder para cambiarlo. Durante las siguientes 2 horas, Joaquín desenredó una historia que dejó a Héctor y Xochitl atónitos. La madre de las gemelas, Rosario Medina, era una joven indígena de la Sierra Mixe que trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada de Puebla. Quedó embarazada del hijo de sus patrones, un joven que estudiaba en el extranjero, y que al enterarse, negó toda responsabilidad. La familia Altamirano era poderosa, explicó Joaquín. Cuando supieron del embarazo, ofrecieron dinero para solucionar el problema, pero Rosario se negó. La echaron a la calle sin referencias ni indemnización. Cuando nacieron las gemelas, estaba desesperada. ¿Por qué separar a las niñas?, preguntó Xochitl, que había permanecido en silencio hasta entonces. ¿Por qué no dejarlas juntas en el orfanato? Porque tenía miedo, respondió Joaquín con tristeza. Los Altamirano la habían amenazado. Si las niñas permanecían juntas, serían más fáciles de identificar como las hijas ilegítimas de su heredero. Separándolas, al menos una tendría posibilidad de escapar de su influencia. ¿Y qué pasó con Rosario?, preguntó Héctor.
¿Con la madre biológica? Gabriela y Joaquín intercambiaron una mirada cómplice. Está viva, dijo finalmente Gabriela. Vive en una pequeña comunidad mixe en la sierra. La encontramos ayer. La noticia cayó como una bomba. Xochitl Se-in llevó las manos al rostro visiblemente conmovida. Quiere verlas, continuó Gabriela. A ambas. Cuando supo que Marisol había fallecido, lloró durante horas. Pero saber que tú estás viva, Xochitl, le ha devuelto la esperanza. Pero hay más, intervino Joaquín, su rostro ensombreciéndose. La familia Altamirano sigue siendo influyente. El joven que dejó embarazada a Rosario es ahora un político prominente, casado con aspiraciones a la gubernatura del estado. Un escándalo así podría destruir su carrera. Inés Vega, murmuró Héctor, conectando finalmente las piezas. Ella trabaja para los Altamirano, por eso estaba tan interesada en desacreditar a Xochitl, por eso fabricó toda esta historia. Toda estafa. Exactamente, confirmó Gabriela. Inés Vega no solo trabaja para ellos, está comprometida con Ernesto Altamirano. El escándalo los perjudicaría a ambos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Xochitl, su voz temblando ligeramente. No quiero causar más problemas, pero tampoco puedo seguir viviendo como una paria, acusada de algo que no hice. Gabriela sonrió, por primera vez esa noche, un gesto que iluminó su rostro severo. Vamos a contar la verdadera historia, declaró. Tengo todos los documentos, los registros de adopción, los resultados del ADN que Miguel me facilitó confidencialmente, testimonios de personas que conocieron a Rosario, incluso fotografías antiguas que prueban el parecido entre ustedes desde bebés. ¿Y los Altamirano?, preguntó Héctor preocupado. Son poderosos, tienen conexiones. Por eso necesitamos hacerlo público de manera contundente, respondió Gabriela. Mi periódico publicará la investigación completa mañana en primera plana. Simultáneamente lanzaremos un documental en línea con todos los testimonios, incluido el de Rosario. Es arriesgado, advirtió Joaquín. Los Altamirano no se rendirán fácilmente. No tienen opción, replicó Gabriela. La verdad es demasiado grande para ocultarla. Además, tenemos un as bajo la manga, la jueza Martínez. La jueza Elena Martínez, explicó Gabriela, era conocida por su integridad inquebrantable y su compromiso con la justicia social. Había aceptado revisar el caso y emitir una declaración oficial sobre la identidad de Xochitl. Si logramos el reconocimiento legal de tu identidad, dijo Gabriela dirigiéndose a Xochitl, nadie podrá acusarte de nada. Serás oficialmente Xochitl Medina, hermana gemela de Marisol, con todos los derechos que eso implica. El plan era audaz pero sólido. Esa misma noche, en la seguridad del apartamento de Gabriela, Xochitl grabó su testimonio, su vida en las calles, los fragmentos de memoria que aún conservaba, el encuentro con Héctor y Paloma, el descubrimiento de su verdadera identidad. Habló con una elocuencia y dignidad que sorprendió incluso a Héctor, quien comenzaba a vislumbrar la mujer extraordinaria que se escondía tras años de supervivencia precaria. Al amanecer, cuando regresaron al apartamento de Héctor para preparar a Paloma para la escuela, encontraron la puerta forzada y el interior revuelto. Doña Lupita, visiblemente asustada pero ilesa, les contó que dos hombres habían entrado buscando documentos y pruebas. Mencionaron a la señora Vega, dijo la anciana. Dijeron que venían de su parte. Afortunadamente, Héctor llevaba consigo todas las pruebas importantes, las copias de los documentos del orfanato, los resultados del ADN, las fotografías antiguas. Nada crucial había sido robado, pero el mensaje era claro. Los Altamirano estaban dispuestos a todo. No podemos quedarnos aquí, decidió Héctor. No es seguro para Paloma. Pueden venir a mi casa, ofreció Gabriela. Tengo espacio y seguridad. Además, estaremos juntos para la publicación. De mañana. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como presagiando la tormenta que estaba por desatarse. A las 6 en punto, el reportaje de Gabriela se publicó simultáneamente en la versión impresa y digital del periódico. El caso de las gemelas separadas, una historia de poder, injusticia
y reencuentro. El artículo era demoledor. Con precisión quirúrgica, Gabriela desmantelaba la narrativa de la estafa, presentando pruebas irrefutables del parentesco entre Xochitl y Marisol. Exponía las maniobras de los Altamirano para ocultar la verdad, la participación de Inés Vega en la campaña de difamación, e incluso revelaba otros casos similares de madres solteras presionadas por familias poderosas. Lo más impactante era el testimonio de Rosario Medina, filmado en su humilde casa de la sierra. Con dignidad serena, la mujer, ahora de 60 años, relataba su historia sin odio pero sin concesiones. Mostraba las cartas que había escrito durante años a Marisol, cartas que nunca envió por miedo a las represalias, cartas que ahora esperaba entregar personalmente a Xochitl. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. Periodistas nacionales e internacionales comenzaron a contactar a Gabriela. Grupos de derechos humanos emitieron comunicados de apoyo. Mujeres indígenas organizaron una manifestación frente a las oficinas de los Altamirano. Y entonces, como era de esperarse, llegó la contraofensiva. Un comunicado oficial de la familia Altamirano negaba categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de difamación con motivaciones políticas. Inés Vega apareció en un noticiero local con expresión indignada, asegurando que todo era una conspiración para dañar la reputación de personas honorables. El Palacio de Justicia de Oaxaca nunca había visto tanta afluencia de público y prensa. La audiencia para determinar la identidad legal de Xochitl Medina se había convertido en un evento mediático que trascendía las fronteras del Estado. En los escalones del imponente edificio neoclásico, grupos de apoyo sostenían pancartas con mensajes como «Justicia para Xochitl» y «La verdad no puede silenciarse». Dentro, en la sala principal, Héctor esperaba nervioso junto a Xochitl. Ella vestía un sencillo vestido azul que Gabriela le había prestado, y por primera vez desde que la conoció, Héctor la vio usar un discreto maquillaje que acentuaba su belleza natural. El parecido con Marisol era innegable, pero ahora Héctor podía ver claramente las diferencias, la expresión más cautelosa en los ojos de Xochitl, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus labios, testimonio de una vida dura que Marisol nunca conoció. «Tengo miedo», confesó Xochitl en voz baja, mientras esperaban que comenzara la sesión. «¿Y si no me creen? ¿Y si los Altamirano han comprado al juez? La jueza Martínez es incorruptible», respondió Héctor, tomando su mano en un gesto espontáneo de apoyo. «Además, tenemos todas las pruebas. La verdad está de nuestro lado». Al otro lado de la sala, Inés Vega y un grupo de abogados de aspecto severo conversaban en voz baja. Ernesto Altamirano, el supuesto padre biológico de las gemelas, brillaba por su ausencia, una estrategia que sus asesores consideraron prudente dadas las circunstancias. «Todos de pie», anunció el ujier cuando la jueza Elena Martínez entró en la sala. Con 60 años y una reputación intachable, la magistrada era conocida por su firmeza y su compromiso con la justicia social. «Estamos aquí para determinar la identidad legal de la señora que se presenta como Xochitl Medina, presunta hermana gemela de la fallecida Marisol Mendoza de Morales», comenzó la jueza. «Este tribunal ha recibido evidencia científica, testimonios y documentación histórica. Procederemos a escuchar a las partes involucradas». La primera en declarar fue Gabriela, quien presentó metódicamente las pruebas recopiladas, los resultados del ADN, los documentos del orfanato, el testimonio de Joaquín Herrera sobre las irregularidades en el proceso de adopción y finalmente el elemento más impactante, una videollamada en directo con Rosario Medina desde su comunidad en la sierra. «Señora Medina», preguntó la jueza directamente, «¿reconoce usted a la mujer presente en esta sala como su hija biológica?» Rosario, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado, asintió. «Es mi Xochitl. La entregué para protegerla, pero siempre supe que algún día la encontraría».
y está dispuesta a someterse a una prueba de ADN para confirmar su maternidad. Ya lo he hecho, su señoría, respondió Rosario con dignidad. La doctora del centro comunitario tomó muestras ayer. Los resultados confirman que soy la madre biológica de Xochitl y lo era de Marisol. La jueza revisó los documentos que le presentaron, asintiendo gravemente. Luego se dirigió a Inés Vega, quien había solicitado testificar. Señora Vega, entiendo que usted cuestiona la identidad de la señora Medina. ¿En qué basa sus acusaciones? Inés se levantó con la elegancia estudiada que la caracterizaba. Su señoría, no cuestiono los resultados genéticos, cuestiono las intenciones. Esta mujer apareció convenientemente después del fallecimiento de Marisol Morales, una arquitecta respetada y esposa de un hombre de buena posición económica. No es sospechoso que no recordara su identidad hasta que se encontró con la oportunidad de acceder a una vida privilegiada. Un murmullo recorrió la sala. La insinuación era clara y cruel. Xochitl estaba aprovechándose de su parentesco para obtener beneficios materiales. Objeción, intervino Gabriela. La señora Vega está haciendo insinuaciones sin fundamento y con clara intención difamatoria. Al lugar, concedió la jueza. Señora Vega, limítese a los hechos verificables. Los hechos son, su señoría, que esta mujer no tiene documentación, no recuerda su pasado, y ahora pretende insertarse en la vida de una familia respetable basándose únicamente en una coincidencia genética. ¿Una coincidencia genética? La voz de Xochitl resonó inesperadamente en la sala. ¿Llama coincidencia a que dos bebés nacidas del mismo vientre fueran separadas por la codicia y el miedo? ¿Llama coincidencia a que mientras mi hermana crecía protegida, yo sobrevivía en las calles? ¿Sabe lo que es dormir bajo la lluvia, señora Vega? ¿Sabe lo que es tener pesadillas que no puede explicar, sentir que le falta una parte de sí misma sin entender por qué? Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Xochitl se había puesto de pie, y aunque su voz temblaba ligeramente, sus palabras tenían una fuerza y dignidad innegables. No estoy aquí por el dinero ni la posición social. Estoy aquí porque por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de saber quién soy realmente. Tengo la oportunidad de conocer a mi madre, de entender por qué mi vida ha sido como ha sido. Y si hay algo que he aprendido viviendo en las calles, es que la verdad, por dolorosa que sea, es el único lujo que realmente importa. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de varios asistentes. Incluso algunos periodistas, acostumbrados a mantener la distancia emocional, parecían conmovidos. Héctor miraba a Xochitl con una mezcla de admiración y algo más, un sentimiento que aún no se atrevía a nombrar. La jueza Martínez permitió que el testimonio de Xochitl continuara. Con voz clara, ella relató los fragmentos que recordaba de su vida. Un orfanato en Chiapas, donde creció hasta los 8 años. Luego una serie de hogares de acogida, algunos buenos, otros terribles. A los 15 escapó con un grupo de adolescentes que viajaban hacia el norte. Los años siguientes fueron un borrón de supervivencia. Trabajos informales, periodos de indigencia y finalmente el accidente que la dejó inconsciente cerca de la frontera con Guatemala. El médico dijo que sufrí un traumatismo craneal severo, explicó. Cuando desperté, no recordaba mi nombre completo ni de dónde venía. Solo tenía este colgante y fragmentos de recuerdos que no podía conectar. Al terminar su testimonio, la sala quedó en silencio. La jueza Martínez observó detenidamente a todos los presentes antes de hablar. Este tribunal ha escuchado suficiente. Me retiraré a deliberar. La deliberación duró apenas 20 minutos. Cuando la jueza regresó, su rostro mostraba la serenidad de quien ha tomado una decisión justa. Habiendo examinado todas las pruebas presentadas, este tribunal reconoce oficialmente a la persona presente como Xochitl Medina, hermana gemela, de la fallecida Marisol Mendoza de Morales. Se ordena la emisión inmediata de documentación legal que acredite su identidad. Un aplauso espontáneo estalló en la sala, rápidamente silenciado por el ujier. La jueza continuó. Además, este
Tribunal considera que las acusaciones de fraude y oportunismo vertidas contra la señora Medina carecen de fundamento y constituyen difamación. Se ordena a los medios que publicaron dichas acusaciones que emitan una rectificación pública. Inés Vega se levantó, visiblemente furiosa. Esto es una farsa. Apelaremos esta decisión. Señora Vega, respondió la jueza con frialdad, le aconsejo que consulte con sus abogados antes de continuar por esta vía. Este tribunal ha recibido evidencia que sugiere su participación directa en una campaña de difamación organizada. Evidencia que, de ser presentada en un juicio por difamación, podría tener consecuencias graves para usted y sus asociados. El rostro de Inés palideció. Sin decir una palabra más, recogió sus documentos y abandonó la sala, seguida por su equipo legal. Afuera, en los escalones del Palacio de Justicia, Xochitl fue recibida con vítores por los grupos de apoyo. Periodistas se acercaron en tropel, bombardeándola con preguntas. Gabriela, acostumbrada a manejar a la prensa, improvisó una breve conferencia donde Xochitl, con sencillez y dignidad, agradeció el apoyo recibido y pidió respeto para su privacidad mientras procesaba estos cambios trascendentales en su vida. Lo único que quiero ahora, dijo finalmente, es conocer a mi madre y construir una relación con la familia que me ha aceptado sin condiciones. 3 días después, en el pequeño aeropuerto de Oaxaca, Héctor, Paloma y Xochitl esperaban nerviosos la llegada del vuelo desde Tuxtla Gutiérrez. Rosario Medina viajaría por primera vez en avión, acompañada por un médico comunitario que se había ofrecido a escoltarla. ¿Cómo es mi abuelita?, preguntó Paloma, sosteniendo un ramo de flores silvestres que había insistido en recoger personalmente. No lo sé, mi cielo, respondió Xochitl con honestidad, pero pronto lo descubriremos juntas. Cuando Rosario apareció finalmente en 1970, la puerta de llegadas, el tiempo pareció detenerse. Era una mujer pequeña, pero de presencia digna, con el cabello canoso recogido en una trenza y ojos idénticos a los de Xochitl y Marisol. Vestía el traje tradicional mixe, colorido y elegante en su sencillez. No hubo palabras al principio, solo un abrazo largo y silencioso entre madre e hija. Un abrazo que intentaba recuperar 35 años de separación. Cuando finalmente se separaron, ambas con lágrimas en los ojos, Rosario extendió una mano temblorosa hacia Paloma. «Mi nieta», murmuró en español con fuerte acento indígena. «Tienes los ojos de mi Marisol». En los días siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Rosario se instaló en el apartamento de Héctor, compartiendo habitación con Xochitl. Las noches se llenaron de conversaciones, de recuerdos dolorosos, pero también de risas y descubrimientos. Rosario enseñaba a Paloma palabras en mixe y le contaba historias de su pueblo, historias que nunca pudo compartir con sus propias hijas. Una tarde, mientras Paloma tomaba la siesta y Rosario preparaba remedios tradicionales en la cocina, Héctor encontró a Xochitl en la terraza contemplando la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó ofreciéndole una taza de chocolate caliente. «En lo extraña que es la vida», respondió ella, aceptando la bebida. «Hace un mes dormía en el atrio de una iglesia sin saber quién era. Ahora tengo nombre, tengo pasado, tengo familia. A veces me pregunto si merezco tanta felicidad después de años de vacío». «Todos merecemos ser felices, Xochitl, especialmente quienes han sufrido injusticias». Ella lo miró con intensidad. «¿Y tú, Héctor? ¿Eres feliz?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Héctor guardó silencio, considerando honestamente su respuesta. «Estoy en camino», dijo finalmente. «Durante mucho tiempo después de perder a Marisol, creí que la felicidad ya no era para mí. Me conformaba con no hundirme, con ser fuerte para Paloma. Pero ahora hay momentos en que me sorprendo sonriendo sin motivo aparente. Creo que eso es un buen comienzo». Xochitl asintió, comprendiendo. Entre ellos había surgido una complicidad especial, un entendimiento que no necesitaba muchas palabras. No era amor romántico, no todavía, pero era un terreno fértil donde algo profundo podría florecer con el tiempo.
¿Qué harás ahora?, preguntó Héctor. Con tu vida, quiero decir. Gabriela me ofreció escribir un libro con mi historia, respondió Xochitl. Dice que podría ayudar a otras personas en situaciones similares. También me gustaría estudiar. Siempre me fascinó la historia, los edificios antiguos, como los que tú restauras. Serías una excelente historiadora, afirmó Héctor. Tienes esa capacidad para conectar con el pasado, para darle sentido. Y tú un excelente adulador, sonrió ella. Y por un momento, Héctor vislumbró a la mujer que podría haber sido sin las dificultades que la vida le impuso. El reencuentro con Rosario trajo consigo no solo respuestas, sino también nuevas preguntas. La mujer les entregó un paquete de cartas que había escrito a lo largo de los años, cartas dirigidas a sus hijas que nunca envió por temor a exponerlas. En ellas hablaba de su vida, de sus arrepentimientos, pero también de su esperanza de que algún día pudieran estar juntas. Las escribí para no olvidar, explicó Rosario una noche, mientras las 3 generaciones compartían una cena sencilla. Para mantener vivo el recuerdo de mis hijas, para que cuando llegara este momento, pudieran conocer mi corazón. A través de esas cartas, Xochitl pudo reconstruir no solo su propia historia, sino también la de Marisol. Descubrió que las gemelas habían nacido un 12 de mayo, que Marisol había recibido su nombre por la flor favorita de Rosario, y que Xochitl significa flor en náhuatl, un nombre elegido para mantener esa conexión simbólica entre las hermanas. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Xochitl, con el apoyo de una fundación para personas en situación de vulnerabilidad, había comenzado estudios universitarios en historia del arte. Rosario dividía su tiempo entre Oaxaca y su comunidad en la sierra, donde ahora era respetada como una de las ancianas sabias. Paloma había florecido con la presencia de su abuela y su tía, desarrollando un interés por sus raíces indígenas que Héctor fomentaba con orgullo. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el Zócalo después de almorzar con Gabriela, Héctor y Xochitl se detuvieron frente a la catedral. Paloma corría adelante, mostrándole a Rosario una bandada de palomas que se arremolinaban frente a la iglesia. Marisol amaba este lugar, comentó Héctor, contemplando la fachada barroca. Decía que era donde la historia y la fe se entrelazaban. Lo sé, respondió Xochitl. A veces siento que hay recuerdos que no son míos, pero que de alguna manera me pertenecen, como si una parte de Marisol viviera en mí. Héctor la miró con ternura. En estos meses había aprendido a ver a Xochitl no como un reflejo de Marisol, sino como una persona única, con su propia luz. Quizás así es, dijo. Quizás los lazos entre gemelos trascienden incluso la separación y la partida. Xochitl sonrió, tomando suavemente su mano. No era un gesto romántico, no exactamente, pero contenía una promesa de posibilidades futuras. Gracias, dijo, simplemente, por creer en mí cuando ni yo misma sabía quién era. Siempre supe que eras alguien especial, respondió él, desde aquel primer día en el atrio. Juntos, caminaron hacia Paloma y Rosario, una familia reconstruida desde los fragmentos de una historia dolorosa, pero también esperanzadora. Una historia sobre cómo los lazos de sangre pueden sobrevivir a la separación, cómo la verdad finalmente prevalece sobre las mentiras y cómo el amor, en sus múltiples formas, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. El libro de Xochitl, titulado La gemela que regresó, se publicó un año después y se convirtió en un fenómeno editorial. Su historia inspiró cambios en las leyes de adopción, mayor transparencia en los procesos y, lo más importante, ayudó a otras familias separadas a reencontrarse. Inés Vega y los Altamirano eventualmente enfrentaron las consecuencias legales de su campaña difamatoria. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero la justicia, aunque lenta, finalmente llegó, demostrando que ni siquiera el poder y el dinero pueden silenciar indefinidamente la verdad. En cuanto a Héctor y Xochitl, su relación evolucionó con la paciencia de quienes han aprendido que las cosas más valiosas de la vida no pueden apresurarse.
no era un reemplazo del amor perdido, sino algo nuevo, construido sobre el respeto mutuo, la comprensión profunda y la gratitud por esta segunda oportunidad que la vida les había ofrecido. Porque esta no era una historia de milagros instantáneos, sino de reconstrucción paciente y valiente. Una historia que recordaba que incluso después de la pérdida más dolorosa, después de años de soledad y confusión, es posible encontrar un nuevo sentido, un nuevo propósito, un nuevo amor.